Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Dicen que beber demasiado alcohol puede matar, pero Jason Tyler está seguro de que la tercera cerveza que tomó esa noche le salvó la vida. La esposa de Jason, Alexis, estaba fuera en un viaje de negocios y Jason se ahogaba solo en malos programas de televisión y buena cerveza, algo que rara vez hacía. Si Alexis estuviera en casa, la tercera lata de cerveza habría llenado su vejiga porque normalmente dormía toda la noche sin despertar. Pero esa noche se despertó para vaciarla. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 2 de la madrugada y uno de los perros de los vecinos estaba ladrando. Probablemente los Klein, cuyo perro siempre estaba afuera. Jason se preguntó cuál era el punto de tener una mascota si se mantenía encerrada todo el tiempo. Probablemente esta era solo una de las muchas razones para las discusiones entre Sal y Mary Klein. Jason estaba sentado en el borde de la cama, estirando su mala rodilla, y acababa de levantarse cuando sus oídos captaron otro sonido extraño. Si sus oídos no le engañaban, su puerta trasera estaba haciendo el chirrido que hace cuando se abre demasiado lentamente. Los vellos se le erizaron en la nuca. Decidió no arriesgarse y fue rápidamente al armario. Oculto sobre la puerta estaba su antigua escopeta de bombeo Winchester calibre 12. El padre de Jason era policía en los años 70 y una vez le dijo a Jason que lo había entrenado en la academia de policía. Cuando entras en un edificio tarde en la noche, lo primero que haces es cargar un cartucho en la recámara de tu escopeta. Es un sonido diseñado para infundir miedo en los corazones de cualquier villano que aceche dentro. El padre de Jason podía ser de la vieja escuela, pero parecía un buen consejo dadas las circunstancias actuales. Aunque Jason no podía recordar la última vez que había estado tan asustado, hizo lo posible por calmarse, caminó hacia la puerta del dormitorio, cargó el primero de 3 cartuchos de perdigones en la recámara y luego gritó escaleras abajo con algo de falsa valentía. «Oye, ven arriba. Tengo una pequeña sorpresa para ti». El siguiente sonido que escuchó Jason fue la puerta cerrándose de golpe. Jason corrió a la habitación trasera y miró por la ventana. Justo entonces, alguien estaba trepando la cerca del patio trasero. Estaba claro 2 noches antes de la luna llena, así que aunque Jason no pudo ver un rostro, era obvio que era un hombre intentando saltar la cerca. Pero había dejado caer algo. ¡Maldición! ¿Era eso un arma? Se veía exactamente como el arma que el tipo guardó en su bolsillo antes de saltar la cerca. Para ese momento, el perro de los vecinos estaba enloquecido y las luces se encendieron en el patio trasero de los Klein. Desafortunadamente, la luz no ayudó a identificar quién corría por el callejón. Jason regresó a su dormitorio y tomó el teléfono. 911. Indique su emergencia. Alguien acaba de entrar a mi casa. Se fue y huyó. ¿Está seguro? No, no creo. Pero el tipo está huyendo. Tal vez puedan atraparlo. La conversación entre Jason y el despachador rápidamente empeoró, Jason queriendo que la policía respondiera de inmediato con la esperanza de atrapar al tipo, y el despachador explicando que podría llevar un tiempo ya que ya no estaba en peligro. Y había otras prioridades en ese momento. Jason se dio cuenta de que iba en camino cuando le preguntó al despachador si esas prioridades incluían detenerse por una rosquilla y un café antes de llegar a su casa a 2 millas de distancia. Mientras tanto, Sandy Mason estaba sentado en un coche estacionado, tratando de recuperar el aliento. ¿Cómo pudo salir todo tan mal? Había pasado la última semana preparándose para la noche anterior, estudiando el área, planeando dónde estacionar el coche para despertar la menor sospecha, y la mejor ruta hacia y desde la casa de Tyler. Sabía sobre este maldito perro en el patio del vecino. Por eso había caminado por el callejón a las 2 de la mañana las últimas 3 noches, para que los ladridos del perro se convirtieran en una rutina. La falta de sueño comenzaba a afectar su pensamiento y desempeño en el trabajo. ¡Maldición! No es fácil planificar y llevar a cabo el asesinato perfecto. Esta era la mejor opción de Sandy para deshacerse de Jason Tyler.
Sandy se preguntaba cuán decepcionada estaría Alexis cuando volviera de su viaje de negocios y descubriera que todavía estaba casada con ese bastardo. Alexis no lo mostraría por ningún signo externo. Es demasiado buena fingiendo. Durante los últimos 6 meses, desde que lo transfirieron al departamento de Alexis, ella había actuado como si ni siquiera estuviera interesada en una relación con Sandy. Pero todas las señales estaban ahí. La forma en que Alexis sonreía mientras caminaba por el departamento. Sandy sabía que la parte secreta de esa sonrisa era solo para él. Y ahora todo su arduo trabajo esta noche había sido en vano. Sandy tenía otras opciones para deshacerse de Jason, pero llevaban más tiempo, y Sandy estaba cansado de esperar tanto para que él y Alexis estuvieran juntos. Sandy se sentó en el coche, recordando la primera vez que vio a Alexis. Fue en una reunión del personal, y Alexis estaba sentada en la silla justo al lado de él. Su falda se levantó un poco al sentarse, lo suficiente como para mostrar 4 o 5 pulgadas de su muslo antes de volver a bajar su falda. Ella le sonrió directamente, extendió la mano y se presentó. Hola. Soy Alexis Tyler. Justo entonces, el mes pasado, la encontró en la sala de descanso almorzando con Susan Astor. Preguntó si podía unirse a ellas y Alexis dijo que sí, por favor, únase. Su dulce voz sonrió de nuevo hacia él. Alexis siguió hablando con Susan, pero Sandy sabía que las palabras estaban destinadas a su beneficio. Alexis se rió mientras contaba a Susan, a veces te envidio, Susan. Ser soltera es maravilloso. La respuesta de Susan fue una queja sobre su última experiencia con un chico de un servicio de citas en línea. Susan y Alexis se rieron de las historias del otro, pero Sandy sabía que Alexis estaba siendo distante y repelente, le estaba diciendo cuánto quería deshacerse de Jason. Sandy sostenía la llave de la casa de Tyler en su mano. Recordó esa mañana cuando ella la dejó en su escritorio, una clara invitación para que él la tomara y hiciera una copia. Ella había estado esperando su informe sobre la auditoría de Gravis. Esa mañana, cuando entró a su oficina para dejar un informe, sus llaves estaban allí. Tomó las llaves, inventó una excusa para la secretaria del departamento sobre la emergencia, y corrió a la tienda para hacer una copia de la llave de la casa. No fue difícil averiguar qué llave abría la casa. En media hora, la copia estaba lista. Regresó a la oficina, pero Alexis ya había regresado de la reunión. ¿Ahora qué? Sabía que no podía simplemente dejar las llaves en su escritorio. Eso implicaría una conspiración entre ellos, y Sandy había visto suficientes dramas policiales para saber que eso era peligroso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Finalmente, una decisión llegó a él. Corrió al estacionamiento y lanzó las llaves justo debajo del Honda de Alexis, cerca de la puerta del conductor. Problema resuelto. Los pensamientos de Sandy regresaron al presente justo antes de que fuera iluminado repentinamente por los faros reflejados en el espejo retrovisor. Sandy se sentó en el asiento mientras el auto pasaba. Se levantó justo a tiempo para ver que era un coche de policía. Su ritmo cardíaco aumentó y pasaron otros 10 minutos antes de que se calmara, encendiera el coche y se dirigiera a su apartamento. Una hora después de la llamada al 911, 2 oficiales llegaron a la casa de Tyler para investigar la escena y tomar un informe. Los oficiales Jones y Shepard fueron educados pero fríos, con poco o ningún empatía por la situación de Jason. Mientras buscaban en el área con linternas. El único hecho notable fue que la puerta trasera no había sido forzada. Jason estaba seguro de haber revisado todas las puertas antes de acostarse, pero era obvio que la policía estaba escéptica. Terminaron su informe y se dirigieron a la puerta principal. Mientras Jason cerraba la puerta, escuchó al oficial Jones decir, «Bueno, Peter, podría usar un donut y una taza de café». «Ah. Pasado casi una hora desde mi último donut». «¿Y tú?» El oficial Shepard rió en voz alta. Lo suficientemente alto como para despertar a cualquier vecino que aún estuviera durmiendo.
Jason estaba demasiado emocionado para volver a dormir, así que preparó una olla de café y pasó las siguientes 3 horas haciendo papeleo. A las 7 de la mañana, llamó a su esposa para desearle buenos días. Decidió no asustar a Alexis con la historia de la intrusión. Se lo diría cuando ella llegara a casa por la noche. Su vuelo debía aterrizar a las 6:30 y ella estaba camino al aeropuerto cuando llegaron las 8 de la mañana. Llamó a su jefe para decirle que no podía ir a trabajar ese día y por qué. Llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras e instalar un par de alarmas en la puerta. Él y Alexis tendrán que decidir si deberían instalar un sistema de seguridad para su hogar. El cerrajero llegó y terminó el trabajo antes de la 1 p.m. Y sin nada más que hacer, Jason se dirigió a la oficina para el resto del día. Kevin Smith, el jefe de Jason, ya había contado al resto de la oficina sobre la intrusión en la casa de Tyler, así que la primera hora se dedicó a hablar con los compañeros de trabajo, queriendo discutir lo sucedido. Finalmente, Jason logró calmar a todos y trabajó durante varias horas. Alexis se quedó mirando la puerta. Su llave no encajaba. Este día estaba empeorando y estaba furiosa. Todo el viaje a Portland era innecesario, causado por la incompetencia de ese idiota, Sandy Mason. Su informe de auditoría de tumbas estaba lleno de tantos errores que Donald Graves refutó con documentación. Tal incompetencia será reportada al gerente del departamento el viernes, 2 días después de su esposo y su hogar. Porque Mason no pudo o no quiso verificar sus cálculos. Donald Graves respondió a cada una de sus preguntas con documentación de cómo la oficina de Portland cumplía con todas las políticas financieras de la empresa. Se sintió afortunada de que Donald no tomara la visita demasiado personalmente o se molestara, y de que pudo tomar un vuelo temprano desde Portland. Siendo la solucionadora de problemas que es, Alexis caminó hacia la puerta trasera e intentó introducir la llave en la cerradura. Nada. Una vez más, el pánico se apoderó de ella. Hace apenas un par de semanas, ella y Jason estaban viendo la película Infiel con Richard Gere y Diane Lane en la televisión por cable. Estaban emocionados porque sus 2 actores de relación abierta estaban en la misma película. Un pase abierto significaba que si alguno de ellos estaba en una situación en la que pudiera tener relaciones sexuales con el actor o actriz en cuestión, podría hacerlo sin reproche. También tenían pases libres para músicos y atletas. Alexis tenía a Kate Urban y James Harden. Jason tenía a Joan Jett y Kerry Walsh Jennings. Entonces, spoiler alerta. En la película, Diane Lane tiene un romance con un joven francés, y cuando Richard Gere se entera, lo acecha y accidentalmente lo mata. Después de la película, Jason le dijo a Alexis que si alguna vez le fuera infiel con alguien que no fuera uno de sus 3 pases libres, no debería esperar que él peleara por ella. Simplemente cambiaría las cerraduras y pediría el divorcio. Ahora Alexis se enfrentaba a la primera parte de su amenaza, aunque no podía imaginar por qué, ya que no había hecho nada al respecto. Alexis sacó su teléfono y llamó a Jason. Afortunadamente, Jason contestó en el segundo timbre y justo cuando empezaba a decir «Hola, amor», fue interrumpido. «Jason, ¿qué demonios está pasando? Mi llave no encaja en las cerraduras de la casa». Jason fue tomado por sorpresa y dijo lo primero que se le vino a la mente, lo cual no fue lo más inteligente que podría haber dicho dada la situación. «Alexis, pensé que estabas en un vuelo a las 6:30. ¿Qué demonios tiene que ver esto con el hecho de que no puedo entrar a la casa? ¿Por qué cambiaron las cerraduras? Estaré en casa en 20 minutos. Lo siento mucho. Explicaré cuando llegue. Solo espera, amor. Apúrate porque tengo que ir al baño y mi vejiga me está poniendo de mal humor». Jason continuó disculpándose por teléfono mientras agarraba sus llaves y salía corriendo por la puerta. Alexis ya había colgado unas cuantas violaciones de tráfico después. Jason estaba en casa en los prometidos 20 minutos. Corrió hacia la puerta principal y la abrió mientras Alexis estaba saliendo del coche. Ella le dio una mirada maliciosa, pero aún lo besó antes de pasar junto a él hacia la sala de estar.
Jason regresó a su coche para agarrar su maleta y maletín. Ella ya había servido una de las cervezas favoritas de Alexis cuando entró en la cocina. Al ver a su esposo con una sonrisa tímida y una propuesta de paz, ella le devolvió la sonrisa. Lo abrazó y lo besó. Bien, ahora dime qué está pasando con las cerraduras. Jason le contó a Alexis sobre el allanamiento y todo lo que había sucedido desde entonces. Alexis estaba choqueada de que casi perdió al amor de su vida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas al pensar en la vida sin esta persona especial. Terminó disculpándose con él por haber estado tan enojada anteriormente por teléfono. La cuestión de si instalar un sistema de seguridad fue resuelta inmediatamente por Alexis. Por supuesto. Vamos a instalar un sistema de seguridad. Katie regresa a casa de la universidad el próximo fin de semana y de ninguna manera voy a dejarla en peligro. Cuando Alexis estacionó en el estacionamiento subterráneo el viernes por la mañana, se aseguró de seguir su nueva rutina. Antes de salir del coche, colocó un juego de llaves en el bolsillo lateral de su bolso. Desde que perdió sus llaves el mes pasado, se ha asegurado de que las llaves estén seguras. Le tomó más de una hora encontrar las llaves y solo después de que Susan caminara con ella. Repasando sus pasos desde esa mañana, podría haber jurado que arrojó las llaves en su escritorio. Pero llegó tarde a la reunión matutina debido al accidente en la Tercera Avenida y apenas tuvo tiempo de agarrar el archivo de Harrison antes de entrar corriendo a la reunión. Cuando regresó de esa reunión, las buscó en los bolsillos de su abrigo debajo de la mesa en la sala de conferencias que acababa de dejar, incluso en la papelera antes de que Susan entrara porque escuchó a Alexis maldecir entre dientes. Susan la ayudó a encontrarlas debajo del coche. Alexis usó el botón en la puerta para bloquear el coche. Jason le enseñó cómo hacer esto después de leer un artículo en línea sobre estafadores que pretenden estar en estacionamientos con un dispositivo que puede interceptar la señal del llavero para bloquear y alarmar los coches. Según el artículo, el dispositivo luego podría recrear la señal única del coche para que los estafadores puedan desbloquear y robar lo que quedara dentro. Alexis pasó por el departamento y pasó por el cubículo de Sandy Mason. Él estaba justo mirando por el pasillo en ese momento y ella sintió su mirada en ella. Los pequeños vellos en la nuca de Alexis se pusieron de punta. El tipo simplemente la estaba asustando. Un nuevo empleado apareció una mañana hace unos 6 meses y estaba a punto de comenzar una reunión de personal cuando ella entró en la sala de conferencias. Solo quedaba una silla alrededor de la mesa y el nuevo tipo estaba sentado en la silla junto a él mirándola. No tuvo más remedio que sentarse junto a él. Cuando se sentó, tuvo la audacia de intentar mirar por debajo de su falda. Ella enderezó su falda lo más rápido posible, pero luego su mirada solo subió a sus pechos. Alexis se contuvo de decir, estoy aquí arriba. En cambio, puso su mano frente a su rostro y se presentó con una sonrisa maliciosa. Hace un par de semanas, Sandy interrumpió repelmente la conversación de Alexis con Susan en la sala de descanso. Fue lo suficientemente educado como para preguntar si podía unirse a su mesa, y ni Alexis ni Susan pudieron decirle que se fuera. Uno de ellos dijo cortésmente, «Está bien». Luego hicieron todo lo posible por ignorarlo y continuar su camino. Les llevó un minuto darse cuenta de que este tipo estaba escuchando. Se estaban riendo de algo que Alexis dijo sobre uno de los malos hábitos de Jason cuando miraron para ver a Sandy sonriendo maliciosamente a ella. Alexis programó una reunión con el gerente Hank Doolin para esa tarde para discutir la incompetencia de Sandy Mason y posibles acosos. La suerte quiso que Sandy Mason pudiera ser transferido o, mejor aún, despedido. El viernes por la noche, Sandy se sentó frente a su televisor de pantalla grande viendo videos de Alexis Tyler que Sandy hizo con su teléfono inteligente. La tecnología actual es simplemente asombrosa. En la escuela secundaria, un maestro lo captó siguiendo a una de las animadoras escaleras abajo con su voluminosa cámara. Si no querían que filmara debajo de sus faldas, ¿por qué las usaban tan cortas? El subdirector lo amonestó por filmar en un lugar público, lo que claramente era una estratagema para que la animadora fuera filmada.
Nada de esto tenía sentido para Sandy. Fue suspendido por 3 días, pero fue expulsado cuando alguien descubrió su sitio web con otros videos y fotos que había tomado. Una vez que vieron el sitio web, solo les tomó unos minutos descubrir cómo obtuvo el video del vestuario de chicas. Sandy fue arrestado a los 15 años y tuvo la suerte de que sus padres contrataran a un gran abogado que luchó arduamente para evitar que Sandy tuviera que registrarse como delincuente sexual. Sandy salió con 3 años de libertad condicional y su historial de arresto fue borrado cuando cumplió 19 años. Dios mío, qué mujer tan maravillosa. Sandy se dio cuenta demasiado tarde de lo malo que era el informe de auditoría de Graves. Su mente estaba en otra parte. La mayor parte del tiempo estaba revisando los libros de la oficina de Portland. Aparentemente, la única razón por la que el señor Doolen dejó ir a Sandy con solo una advertencia fue porque Alexis estaba tratando de protegerlo. Eso debe ser porque ella voló a Portland ella misma para arreglar las cosas con Graves en persona, así Sandy no tendría problemas con su gerente el lunes por la mañana, él sacaría la cabeza del culo y se enfocaría en el trabajo para evitar meterse en más problemas. Si perdía su trabajo, le costaría todas las horas de su día pasadas tan cerca de Alexis. Tendrá hasta el lunes por la mañana para determinar cuál será su próximo paso para derribar a Jason Tyler. El sábado por la mañana, Alexis y Jason se estaban preparando para salir a correr. Alexis necesitaba desahogar la ira que sentía en este momento y toda estaba dirigida a su débil jefe. Jason escuchaba educadamente los comentarios de Alexis. No puedo creer que Hank dejara que ese cretino se saliera con la suya con solo una advertencia. Toda mi semana fue una pérdida de tiempo debido a la incompetencia de Mason y cuando le conté a Hank sobre el acoso, él dijo que necesitaba hablar con recursos humanos. Jason sabía cuándo mantener la boca cerrada. La mayoría de los hombres nunca entienden esto. Malditamente difícil es ser mujer en el lugar de trabajo, especialmente una mujer decentemente atractiva. Jason sabía que era uno de los afortunados, casado con una mujer hermosa que lo amaba y cumplía sus votos matrimoniales. Puede que no sea una entre 1.000.000, pero definitivamente era una entre 1.000.000. 6 meses después de dar a luz a su hija Katie, Alexis volvió a su peso previo al embarazo durante 1 año. Era imposible decir que había llevado a un bebé a término. Jason recordaba esas vacaciones en las Bahamas, su primera vez solos desde que nació Katie. Katie se quedó con sus padres. Alexis y Jason volaron a Miami y abordaron un barco hacia Nassau. 6 días y noches juntos en un paraíso tropical. Alexis llevaba un bikini que Jason le compró de un catálogo de Victoria's Secret. Alexis sorprendió a Jason mostrándole su piercing en el ombligo. Lo hizo un día antes de salir para Miami, y él no lo notó hasta que ella caminó por la cubierta del barco con un traje de 2 piezas revelador. Estas vacaciones también marcaron la primera vez que vio a Alexis tomando el sol en topless, primero en un barco, más tarde con un grupo de alemanes en una playa remota al estilo europeo. Desde entonces, Alexis ha seguido tomando el sol en topless en otras playas donde está permitido, o en su propio patio trasero, e incluso una vez en una piscina en Las Vegas. Para cuando Jason terminó su calentamiento y estuvo listo para salir a correr, Alexis empezaba a calmarse. Fueron al parque. El parque estaba a media milla de distancia y tenía un bonito sendero para correr hasta el estanque. En el extremo norte del parque, había una colina con una escalera tallada de 290 escalones hasta la cima de la colina. En días buenos, podían correr hasta allí y volver sin detenerse. Jason y Alexis estaban de regreso y decidieron caminar la última milla. El estrés de la semana pasada había afectado su energía. Jason observaba al hombre sentado en uno de los bancos del parque. El hombre sostenía el teléfono inteligente en su oreja, pero el ángulo era extraño. Y entonces Jason se dio cuenta. Jason había visto a hombres hacer lo mismo en más de una ocasión en playas nudistas, a menudo con algún pervertido fingiendo hablar por teléfono celular cuando en realidad solo filmaba a mujeres en topless. 2 veces en el pasado, Jason se había acercado a esos pervertidos y los había puesto en su lugar con un comentario cáustico, haciendo que los bastardos se ruborizaran de vergüenza.
Jason observó al tipo en el banco, preguntándose por qué se las quitaría con Alexis, ya que el atuendo para correr de Alexis no era particularmente sexy. Alexis estaba emocionada por la próxima visita de Katie y discutía sus planes para las próximas 3 semanas, así que no prestaba atención a su entorno. Jason la interrumpió después de pasar junto al hombre y le preguntó, ¿notaste a ese tipo con el celular que acabamos de pasar? Creo que estaba usando su teléfono inteligente para filmarnos. Alexis se dio la vuelta y rápidamente volvió la cabeza. Dios mío, es Sandy Mason. ¿Qué demonios hace aquí el tipo al que denunciaste por acoso? ¿Con qué nos está filmando? Te dije que algo andaba mal con él. ¿Debería volver y enfrentarlo? ¿Y qué? Está sentado en un parque público y no podemos probar que nos estaba filmando a menos que agarre su teléfono antes de que se escape o borre la imagen. Simplemente agregaré eso a mi informe a recursos humanos el lunes por la mañana. Alexis, quiero que empieces a ser más cuidadosa y mantengas los ojos abiertos. No confío en este tipo. Empieza a llevar ese bote de gas pimienta que te compré. No discutas conmigo ahora. Solo hazlo. Aunque Alexis odiaba la idea de llevar consigo esa maldita lata de gas pimienta, sabía que Jason tenía razón. Ahora se sentía aún más asustada que ayer. Jason no le dijo a Alexis, pero se dio cuenta de que había visto al tipo en el banco del parque al menos una vez antes. Jason sabía que la policía no podía hacer nada contra el tipo sentado en el banco público, incluso si estaba usando su teléfono para tomar fotos. Pero Jason tenía otros recursos. Tan pronto como llegó a casa, llamó a la agencia que utilizaba su empresa de corretaje para investigaciones. Dejó un mensaje para que el dueño lo llamara tan pronto como recibiera el mensaje, pero primero, el lunes por la mañana. Alexis se reunió con Clyde Walker de Recursos Humanos el lunes para contarle sus preocupaciones, incluyendo ver a Sandy Mason en el parque el sábado y su sospecha de que Sandy estaba usando su teléfono para tomar fotos. Como se esperaba, Clyde dijo que esto no podía usarse contra Sandy. Pero Clyde se reuniría con Sandy el martes y le daría una advertencia general sobre la atención no deseada hacia las empleadas. Eso podría considerarse acoso. ¿Vas a decirle que me quejé? No, Alexis, mantendré esto en secreto. Tenemos el derecho de hacerlo si se le da una advertencia. Si las cosas se complican, es posible que tengamos que mostrarle la queja firmada. Si contrata a un abogado, el abogado insistirá en ver la queja. Con suerte, la advertencia será suficiente para corregir el comportamiento de Sandy. Yo personalmente investigaré este asunto. Alexis salió de la reunión esperando ver un cambio en el comportamiento de Sandy y evitar más conflictos. Alexis fue criada por su madre santificada para tratar de ver lo mejor en las personas. Su madre siempre intentaba justificar el mal comportamiento de las personas, sugiriendo que debe haber una razón para tal comportamiento. Era incomprensible para ella que algunas personas pudieran ser simplemente malvadas. Alexis intentaba vivir según la filosofía de su madre. En la escuela secundaria, fue capitana del equipo de animadoras y reina del baile de bienvenida. Trataba de ser compasiva y pensaba que en su mayoría tenía éxito. Pero bastardos como Sandy Mason ponían a prueba las enseñanzas de su madre. Desde su primer día en la sala de conferencias hace 6 meses, sus nervios se erizaron cada vez que estaba cerca de Sandy Mason en el departamento. Dave Phillips, dueño de Phillips Investments, se reunió con Jason a las 11 de la mañana. Dave siempre revisaba su auto los fines de semana, tomó el mensaje de Jason el sábado por la tarde y programó una cita para el lunes por la mañana. Ambos sintieron que el asunto merecía atención inmediata. Dave, necesito averiguar todo lo que pueda sobre este tipo Mason y su pasado. ¿De dónde es? ¿Qué tiene en su historial? ¿Es peligroso? Alexis me dice que apareció en su departamento hace 6 meses y nunca habla con nadie sobre su vida personal. Ella ha estado evitando a este tipo, pero varios otros en el departamento han intentado hablar con él, sin éxito. Dave tomó notas mientras Jason hablaba,
Luego levantó la vista de su bloc de notas y dijo: llamaré a nuestro abogado esta mañana y le haré que contacte al Departamento de Recursos Humanos de Alexis. Sería en su mejor interés darnos información sobre Mason, dado que Alexis ha presentado una queja formal, especialmente después del incidente del sábado por la mañana. Nuestro abogado no aceptará un no por respuesta ni demandará. No sé qué tan a fondo la empresa haya investigado a Mason. Vamos a indagar más. Gracias. Dave, no necesito decirte lo importante que es esto para mí. Te conté sobre el allanamiento en nuestra casa. Todo esto me está poniendo nervioso y necesito respuestas. Considera que está hecho. Empezaremos a trabajar en ello hoy. Tengo algo de tiempo libre esta semana y haré que Duane Larsen, uno de nuestros mejores empleados, se encargue de ello. Te daremos respuestas. ¿Y la policía? Sí, cuando tengamos algo para ellos, lo compartiremos con la policía. Por ahora solo tenemos a un colega que actuaba de manera extraña y fue visto en un parque público 2 veces. Si contactan a Mason ahora con lo que tenemos, es posible que se mantenga bajo perfil y sea más cuidadoso. Sabes, acabo de tener una idea. Maldición. Hace unas semanas, un dron voló sobre nuestra propiedad y se quedó sobre Alexis mientras tomaba el sol. ¿Hay alguna posibilidad de que fuera Mason? Lo averiguaré. Creo que leí que algunos de los drones más grandes están registrados en la FAA. Si se me ocurre algo más, estas pequeñas piezas que no se conectaban antes, llámame a mi celular. Cualquier cosa ayudará si terminamos yendo a la policía. Mientras tanto, ¿te sentirías más cómodo si asignáramos un guardaespaldas para Alexis? No hagamos eso por ahora. Lo que no tiene sentido es si fuera Mason intentando entrar a nuestra casa, ¿por qué lo hizo? Mientras Alexis estaba en un viaje de negocios, él debía saber que estaba en Portland. Sí, tienes razón. No tiene sentido. Pero una cosa que he aprendido en este trabajo, la mayoría de estas personas locas hacen cosas que no parecen lógicas para cualquiera considerado cuerdo. Tal vez piratear y acechar no estén relacionados. Los consideraremos conectados hasta que sepamos lo contrario. Gracias, Dave. Aprecio que tomes esto de inmediato y prestes atención personal a nuestras preocupaciones. ¿Qué esperabas? No solo eres un cliente, tú y Alexis han sido nuestros amigos durante años. Con eso, Jason y Dave se levantaron de sus sillas, se estrecharon la mano y Jason salió de la oficina de Dave y se dirigió por la calle hacia su oficina. Jason se encontró volviéndose más consciente de su entorno, incluidos los reflejos en las ventanas de las tiendas mientras pasaba. Dave observó a su amigo salir y de inmediato levantó el teléfono. Alice, ¿podrías pedirle a Duane que venga a verme, por favor? Gracias. Sandy Mason se estaba volviendo cada vez más irritado y enojado. El martes por la mañana, lo llamaron al Departamento de Recursos Humanos e informaron que se había presentado una queja grave en su contra, alegando posible acoso sexual por parte de una de las mujeres de su departamento. Él sabía quién se quejaba. Tenía que ser esa zorra, Susan Astor. Sabía que ella estaba celosa de lo que él y Alexis compartían. Esta zorra pagaría por esto. Y él sabía exactamente cómo hacerla pagar. Pero el problema más apremiante y crítico de Sandy era deshacerse de Jason Tyler. Casi una semana había pasado desde que intentó entrar a la casa de Tyler, y todavía no podía pensar en un plan mejor que el que había fracasado. Volver a la casa no era una opción. Pasó por la casa de Tyler el jueves por la noche y vio el nuevo letrero de ADT en el jardín delantero. Sandy sabía que algunas de estas señales eran falsas, pero no pensaba que ésta lo fuera. ¿Y por qué arriesgarse? No importaba cuánto pensara en sus opciones para matar a Jason, todas involucraban un elemento de peligro o la posibilidad de ser atrapado después de cometer el crimen. ¿De qué sirve deshacerse de Jason si termina en la cárcel y no puede casarse con Alexis? El pensamiento de la prisión hizo que Sandy temblara.
Recordar lo cerca que estuvo de pasar tiempo en la cárcel en sus días escolares siempre le provocaba la misma reacción. Pero esta vez, desencadenó un pensamiento en su mente. ¿Qué pasaría si no matamos a Jason, si no simplemente lo sacamos del camino? ¿Al incriminarlo por un crimen que lo enviaría a prisión por años? Pero el crimen debe ser tan terrible que Alexis se vea obligada a divorciarse de él. ¿Qué podría ser? Sandy reflexionó sobre su dilema mientras miraba el monitor en su cubículo. Su decisión de concentrarse en el trabajo fue olvidada. Luego vio el reflejo de Alexis en su monitor. Ella pasó frente a su cubículo y la solución se presentó. Si mata a la hija de los Tyler y se asegura de que Jason sea condenado por el crimen, garantizará el divorcio de Alexis de Jason y el bono será que Sandy no se quedará con el hijo de Jason. Sandy sonrió para sí mismo mientras pensaba en ello. Esto merece un poco más de consideración, pensó para sí mismo. Con esta nueva idea en mente, Sandy decidió que era hora de vengarse de Susan. Usando un seudónimo, se inscribió en un sitio de citas del que había oído hablar de ella. En media hora, encontró su perfil y el señor San Martín envió una solicitud para conocer a la señorita Susan Astor lo antes posible. Con este logro, Sandy se recostó en su silla con una sonrisa de autosuficiencia y finalmente pudo volver al trabajo. Susan pasó la primera mitad de la semana revisando la oficina de Eugene y no fue hasta el jueves por la tarde que las dos amigas tuvieron la oportunidad de sentarse y hacer su propia cosa. Alexis compartió lo que sucedió el sábado pasado en el parque y el lunes por la mañana en Recursos Humanos. Susan no pudo evitar notar cómo Alexis parecía mirar alrededor de la cafetería antes de comenzar a hablar. Susan quedó atónita por el incidente en el parque, pero no sorprendida por la inacción de Clyde. La mayoría de estos tipos de recursos humanos eran sin cerebro. Después de un rato, Alexis se dio cuenta de que estaba dominando la conversación y le preguntó a Susan sobre su cita el fin de semana pasado. Otra cita en línea, otro fracaso. Era un chico lo suficientemente agradable, pero al final de la noche, ambos nos dimos cuenta de que no éramos lo que estábamos buscando. Escuchar a Susan hablar sobre otra mala experiencia rompió el corazón de Alexis. El primer matrimonio de Susan se rompió después de que sorprendió a su esposo engañándola por segunda vez. Susan le dio una oportunidad al chico después de la primera vez, romance de oficina con su secretaria y todo eso. La pareja fue a terapia después de que su esposo le rogara a Susan que le diera otra oportunidad. Pero al entrar en su segundo mes de terapia, se encontró de nuevo en la silla de la secretaria. De todos modos, desde el martes por la noche, he estado hablando con lo que parece ser un chico decente. Deberíamos conocernos pronto. Tiene un gran proyecto en el trabajo y quiere terminarlo primero. Él escribió que esto debería suceder dentro de la próxima semana más o menos. Alexis miró a su amiga e intentó sonar lo más positiva posible. Bien hecho. Algún día el chico adecuado te hará muy feliz. Te lo mereces. Alexis agradeció en silencio una vez más a su buena estrella por no estar en los zapatos de Susan. Dada toda la ansiedad, la mayor parte de la semana fue relativamente tranquila en la casa de los Tyler. Gracias a los esfuerzos de Dave Phillips. El sistema de seguridad estaba instalado y funcionando. Katie estará en casa el viernes. Su examen final del semestre de verano era el jueves, y Alexis y Jason esperaban con ansias las 3 semanas que Katie tenía antes de regresar a la escuela para el semestre de otoño. Tanto Alexis como Jason se tomaron las próximas 2 semanas libres para pasar tiempo con Katie en su cabaña en el lago Wenatchee en el este de Washington. 2 semanas de senderismo y pesca. Para la segunda semana, un chico vino a visitar a Katie. Parecía que Katie se tomaba en serio a este joven. Alexis esperaba que no demasiado seriamente. Katie tenía solo 20 años. Jason estaba deseando ser niñera del pobre chico. Jason podía ser un oso grande y malo cuando se trataba de Katie. El complemento perfecto para la leona mamá Alexis. Afortunadamente, Katie sabía que sus padres lo hacían por amor y lo aceptaba con humor.
Jason pasó por la oficina de Dave Phillips de camino a casa el viernes. Duane le dijo a Jason lo que había descubierto hasta ahora. Sandy es un apodo. Su nombre real es Anders Austin Mason. Tiene 28 años y nació en Vancouver, Washington. Su empleador anterior fue Exxon en Houston. Hemos estado tratando de obtener información sobre por qué dejó Exxon, pero es más complicado que irrumpir en el Pentágono. Hemos aprendido que como adulto, no ha sido arrestado o condenado en Texas ni en ningún otro estado. Aquí es donde las cosas se complican. Estamos bastante seguros de que Mason tiene información sobre los menores. Estuvo inscrito en una escuela secundaria pública en Vancouver durante su primer y segundo año, pero el anuario de su escuela no lo menciona como estudiante. Al año siguiente, revisamos las escuelas privadas locales y nuevamente no encontramos registro de que asistiera. Sus padres aún vivían en la misma casa en ese momento, pero no estaba inscrito en ninguna escuela local. Usando el anuario y la guía telefónica local, encontramos a un par de ex compañeros de clase. Nadie afirmó ser amigo suyo, pero dos de sus compañeros de clase recuerdan rumores de que Sandy Mason tomaba fotos por debajo de las faldas, e incluso hubo un rumor no confirmado sobre un agujero en el vestuario de las chicas. Con esta nueva idea en mente, Sandy decidió que era hora de vengarse de Susan. Usando un alias, se inscribió en un sitio de citas del que había oído hablar de ella. En media hora, encontró su perfil y el señor Sam Martin envió una solicitud para encontrarse con la señorita Susan Astor lo antes posible. Con este logro, Sandy se recostó en su silla con una sonrisa de autosatisfacción y finalmente pudo volver al trabajo. Susan pasó la primera mitad de la semana investigando la oficina de Eugene, y no fue hasta el jueves por la tarde que las dos amigas tuvieron la oportunidad de sentarse y hacer lo suyo. Alexis compartió lo que sucedió el sábado pasado en el parque y el lunes por la mañana en Recursos Humanos. Susan no pudo evitar notar cómo Alexis parecía estar mirando alrededor del café antes de comenzar a hablar. Susan quedó atónita por el incidente en el parque, pero no sorprendida por la inacción de Clyde. La mayoría de estos tipos de recursos humanos no tenían cerebro. Después de un rato, Alexis se dio cuenta de que estaba dominando la conversación y le preguntó a Susan sobre su cita el fin de semana pasado. Otra cita en línea, otro fracaso. Era un chico lo suficientemente agradable, pero al final de la noche ambos nos dimos cuenta de que no éramos lo que estábamos buscando. Escuchar a Susan hablar sobre otra mala experiencia rompió el corazón de Alexis. El primer matrimonio de Susan se rompió después de que descubrió que su esposo le había sido infiel por segunda vez. Susan le dio una oportunidad al chico después de la primera vez, un romance de oficina con su secretaria y todo eso. La pareja fue a terapia después de que su esposo suplicara a Susan que le diera otra oportunidad. Pero cuando entraron en su segundo mes de terapia, él se encontró de nuevo en el sillín de la secretaria. De todos modos, desde el martes por la noche he estado hablando con lo que parece ser un chico decente. Deberíamos encontrarnos pronto. Tiene un gran proyecto en el trabajo y quiere terminarlo primero. Escribió que esto debería suceder dentro de la próxima semana más o menos. Alexis miró a su amiga e intentó sonar lo más positiva posible. Bien hecho. Algún día el chico adecuado te hará muy feliz. Te lo mereces. Alexis agradeció silenciosamente una vez más a su suerte por no estar en los zapatos de Susan. Dada toda la ansiedad, la mayor parte de la semana fue relativamente tranquila en la casa de los Tyler. Gracias a los esfuerzos de Dave Phillips. El sistema de seguridad estaba instalado y funcionando. Katie estará en casa el viernes. Su examen final del trimestre de verano fue el jueves, y Alexis y Jason esperaban con ansias las 3 semanas que Katie tenía antes de volver a la escuela para el trimestre de otoño. Tanto Alexis como Jason tomaron las próximas 2 semanas libres para pasar tiempo con Katie en su cabaña en el lago Wenatchee en el este de Washington. 2 semanas de senderismo y pesca. Para la segunda semana, un chico vino a visitar a Katie. Parecía que Katie se tomaba en serio a este joven. Alexis esperaba que no demasiado seriamente.
Katie solo tenía 20 años. Jason esperaba cuidar al pobre chico. Jason podía ser un gran y mal oso cuando se trataba de Katie. El complemento perfecto para la mamá leona Alexis. Afortunadamente, Katie sabía que sus padres lo hacían por amor y lo aceptaba con humor. Jason pasó por la oficina de Dave Phillips de camino a casa el viernes. Duane le dijo a Jason lo que había descubierto hasta ahora. Sandy es un apodo. Su verdadero nombre es Anders Austin Mason. Tiene 28 años y nació en Vancouver, Washington. Su empleador anterior fue Exxon en Houston. Hemos estado intentando obtener información sobre por qué dejó Exxon, pero es más complicado que irrumpir en el Pentágono. Hemos aprendido que siendo adulto no ha sido arrestado o condenado en Texas ni en ningún otro estado. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles. Estamos bastante seguros de que Mason tiene información sobre los menores. Estaba inscrito en una escuela secundaria pública en Vancouver durante su primer y segundo año, pero el anuario de su escuela no lo lista como estudiante. Al año siguiente, revisamos escuelas privadas locales y nuevamente no encontramos ningún registro de que asistiera. Sus padres todavía vivían en la misma casa en ese momento, pero no estaba inscrito en ninguna escuela local. Usando el anuario y la guía telefónica local, encontramos a un par de antiguos compañeros de clase. Nadie afirmó ser amigo, pero dos de sus compañeros de clase recuerdan rumores sobre Sandy Mason tomando fotos por debajo de las faldas, e incluso hubo un rumor no confirmado sobre un agujero en el vestuario de las chicas. El resto de la tarde pasó en un torbellino de conversación. Katie apenas tuvo tiempo para comer mientras hablaba sobre los eventos del semestre pasado, especialmente al contarles a sus padres sobre el asombroso joven con el que estaba saliendo. Creo que Charles Owen estaba en su último año de ingeniería en el ROC y planeaba unirse al ejército como teniente gemelo justo después de graduarse. Escuchando todas las maravillosas cualidades de este joven, Jason se dijo en silencio que mejor se preparara para la visita del joven. Jason tenía la sospecha de que pronto le presentarían a su futuro yerno. Katie preguntó por el allanamiento. Este fue un punto con el que Jason había estado luchando desde que conoció a los detectives. Por un lado, no quería asustar a Alexis ni a Katie, pero por otro lado, no. Quería que subestimaran la amenaza potencial. Jason narró los detalles de la noche del allanamiento cuando les contó cómo amenazó a un intruso con una escopeta. Katie miró a su mamá, sabiendo cómo se sentía su mamá acerca de las armas de fuego. Katie realmente se rió del grito de Jason en las escaleras. «Ven aquí. Tengo una pequeña sorpresa para ti». «Papá, esto es demasiado gracioso». «¿Qué es esto? ¿Algo de una de tus películas de Bruce Willis?» «No lo sé, cariño. Simplemente sonó correcto en ese momento». De todos modos, pareció tener el efecto deseado. 2 segundos después, escuché la puerta de la pantalla cerrarse. Gracias a Dios. Nunca he disparado a una criatura viva en mi vida. ¿Quién sabe cómo habría reaccionado si hubiera llegado a eso? Después de la última frase de Jason, el comedor estuvo en silencio durante unos momentos. Alexis rompió la tensión diciendo a Jason y a Katie que limpiaran los platos. Ella cargó el lavavajillas mientras ellos pasaban un tiempo a solas. Tanto Katie como Jason pensaron que era una gran idea. Cada uno de ellos quería decir algo sin molestar a Alexis. «Katie, demos una vuelta por la manzana». Mientras caminaban, Jason habló primero. «Mira, no quería preocupar demasiado a tu madre, pero este tipo Mason podría ser un poco más peligroso de lo que dije antes. Uno de los detectives irá a la última casa y lugar de trabajo de Mason la próxima semana. Espero obtener más información sobre este imbécil antes de que tu madre regrese al trabajo en 2 semanas. Al menos hice que tu madre llevara un bote de gas pimienta cuando está sola en el garaje. Te compré un bote a ti también. Espero poder convencerte de llevarlo, por si acaso». Fue el turno de Katie de compartir lo que no estaba lista para compartir con su madre. «Papá,
espero que esto no te haga pensar mal de Charles, pero él me enseñó cómo usar un arma. Tengo un permiso para portar oculta y una pistola semiautomática de 9 milímetros. Iré al campo de tiro con Charles. Tengo bastante experiencia. Tú quédate con el gas pimienta, yo me quedo con mi Smith y Wesson. Jason se sorprendió por un minuto, pero se recuperó lo suficientemente rápido como para preguntar, entonces, ¿dónde está ahora? No puedo imaginar lo que diría tu madre si supiera que hay un arma en la casa o en la cabaña. La tengo en mi dormitorio con un candado de gatillo para mantenerla segura cuando está fuera de mi vista. La llave está en mi bolsillo. Bueno, odio ocultarle algo a mamá, pero dame un tiempo para averiguar cómo vamos a convencer a tu madre para que permita esto en la casa. Guardémoslo para nosotros por ahora. Cuanto más Sandy contemplaba matar a Katie Tyler, más razones encontraba para no hacerlo. Primero, el caso contra Jason debe ser muy sólido, lo cual es bastante difícil. En segundo lugar, si Tyler hubiera vivido, no solo él y Alexis no habrían recibido el seguro de vida de Jason, sino que Jason podría haber gastado miles en abogados para el juicio. Todos los activos de Tyler desaparecerán. Sandy esperaba que estos activos y seguros les ayudaran a comenzar una nueva vida. A Sandy realmente no le gustaba trabajar, y tener suficiente dinero podría llevar una vida ociosa. No, matar a Katie y culpar a Jason no funcionará. Volviendo al plan original, matar a Jason. Sea más simple. Una noche. Acércate a Jason en la calle, finge que es un robo que salió mal y mátalo. No había nada que conectara a Sandy con Jason. Entonces, ¿por qué la policía lo sospechaba? Sandy era la mitad del tipo inteligente. Solo para asegurarse de que la policía estuviera tratando el asesinato como un robo, salió el sábado por la noche y pintó 2 edificios con grafitis de pandillas. Estaba satisfecho consigo mismo mientras veía las noticias locales el domingo. Una reportera estaba parada frente a uno de los edificios. Pronunció la típica histeria. ¿Qué significa el aumento de la actividad de esta pandilla para la seguridad de los ciudadanos de nuestra comunidad? Gracias a Dios por las noticias lentas la semana siguiente. El martes por la noche, Susan Astor salió del salón sintiéndose un poco mareada. Susan no creía estar demasiado borracha para conducir a casa. Había sido un día largo y la noche había sido mala. Sam Martin, su novio de un sitio de citas en línea, supuestamente iba a encontrarse con ella en el salón durante su primera cita, pero no apareció. Susan estaba demasiado molesta para comer y 2 cosmos le afectaron la cabeza. Susan abrió el coche y se confundió cuando un paño dulce le cubrió la cara mientras caía al suelo. 2 brazos la sostuvieron y la arrojaron al asiento trasero antes de perder el conocimiento. Cuando Susan se despertó, lo primero que vio fue a Sandy Mason mirándola desde entre los 2 asientos delanteros de su coche. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas estaban atados. La correa del hombro también le impedía moverse. Los ojos de Susan se ajustaron a la oscuridad hasta que se enfocaron en la pistola en la mano de Mason apuntándola. Sandy, ¿qué estás haciendo? Déjame ir, dijo Susan con voz tensa, pero la gravedad de su situación apenas comenzaba a afectarla mientras su mente emergía de la niebla. Susan. Susan. Primero dime por qué te quejaste de mí en el trabajo. ¿De qué estás hablando? Nunca me quejé de ti. ¿Por qué dices eso? No me mientas, perra. Sé que fuiste tú quien le dijo a Recursos Humanos que te estaba acosando. ¿Por qué debería hacer esto? Nunca me molestaste. Fue Alexis quien se quejó a Recursos Humanos cuando no dejaste de acosarla. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, ella supo que había metido la pata. Pero en su defensa, todavía estaba desorientada. Estás mintiendo. Alexis me ama. Ella nunca haría eso. Alexis te ama. ¿De qué estás hablando? Lo que estoy diciendo es que tan pronto como Jason no esté en el cuadro, Alexis y yo nos casaremos.
Susan quedó atónita por las palabras que salieron de la boca de Mason. ¿Cómo podía ser tan delirante este idiota? Escucha, Sandy, solo déjame ir. No te denuncié a recursos humanos, y prometo que nunca diré una palabra al respecto a nadie. Por favor, solo déjame ir. Sandy. Mason estaba confundido. Necesitaba tiempo para pensar. Abrió la puerta del coche y caminó hacia el estacionamiento en el inicio del sendero a la 1 de la mañana. Su coche era el único en el estacionamiento. Estaban a millas de la persona más cercana y no había necesidad de callar a Susan. Mientras caminaba alrededor del estacionamiento del inicio del sendero, tratando de recoger sus pensamientos. 10 minutos después, él regresó y vio a Susan antes de que la luz en la cúpula se apagara, devolviéndolos a la oscuridad. Está bien, te dejaré ir. Pero debes responder mis preguntas y recordar tu promesa de no contarle a nadie sobre esta noche. ¿De acuerdo? Susan solo pudo asentir con la cabeza en acuerdo. Respondió a las preguntas de alguna manera, pensando que tal vez Sandy la dejaría vivir si lo hacía. Estaba asustada y se aferraba a un clavo ardiendo. El plan original de Sandy era hacer sufrir a Susan antes de que muriera, pero ahora sentía lástima por ella. Era solo una espectadora inocente en este melodrama. Por supuesto, todavía tendría que morir, pero en lugar de torturarla, la haría dormir primero. Habiendo recibido la información necesaria, Sandy salió del auto, abrió una botella de cloroformo y echó un poco sobre un trapo. Por un momento, Susan pensó que había conseguido lo que quería, pero cuando Sandy abrió la puerta trasera, Susan reconoció el olor. No. No. Por favor, no. Lo siento, Susan. Bueno, es hora de devolverle eso a esa perra de Alexis y a su familia por cómo lo trataron. Sandy no podía esperar para ver la mirada en los ojos de Alexis mientras su mundo se desmoronaba justo frente a ella. Una sonrisa de loco cruzó sus labios mientras conducía el auto de Susan a casa para buscar en Google Earth la dirección que ella le había dado en sus últimos momentos de esperanza en el bosque. ¿Cómo podría ser mejor? Esto puso el plan de asesinato de estilo de pandillas en espera. Debido a una importante comparecencia en el tribunal, Duane Larsen no llegó a Houston hasta el martes. El bufete de abogados original al que fue referido en Seattle se negó a aceptar la asignación debido a un conflicto de intereses. Duane estaba decepcionado. Al principio, asumió que había sido arreglado por abogados de Seattle antes de llegar aquí. Afortunadamente, el bufete de abogados de Houston tuvo la amabilidad de darle a Duane una segunda recomendación, y para el miércoles por la tarde, Duane estaba en la oficina de Schuller y Simmons explicando la situación. George Schuller accedió a asistir a cualquier reunión que Duane pudiera tener con la gente de Exxon. Sintiéndose mejor, Duane se puso en contacto con Exxon y programó una reunión con el vicepresidente de Relaciones Laborales. El jueves por la mañana, Duane confirmó que George Schuller estaba disponible y utilizó el tiempo antes de la reunión para investigar en la computadora de la biblioteca local. El jueves por la mañana, Duane y George se encontraron en la oficina de Howard Grimley en Exxon. Grimley saludó calurosamente a los dos hombres, les preguntó si querían café, té o un refresco, y luego les pidió que se sentaran. Dado el tema, Duane se sorprendió cuando Grimley no cerró la puerta de la oficina. El subalterno Grimley estaba sentado justo afuera de la puerta y podía escuchar todo lo que se decía. Señor Larsen, señor Schuller. Inmediatamente después de su llamada telefónica solicitando una reunión, saqué el expediente personal de Sanders Mason y me reuní con nuestro abogado interno. Desafortunadamente, se me ha prohibido permitirles ver el archivo o discutir el contenido del archivo a menos que recibamos una citación judicial. Tanto Duane como George se miraron en silencio, preguntándose por qué Grimley no les había ahorrado tiempo explicándolo por teléfono. Sin embargo, Grimley continuó: permítanme asegurarles que Exxon cooperará plenamente con cualquier citación judicial. No intentaremos bloquear la citación de ninguna manera. Señor Larsen,
No conozco el alcance completo de su investigación, pero no me sorprende escuchar que alguien esté interesado en investigar el pasado del señor Mason. No puedo decir más. Lo siento mucho. Dwanne no pudo evitar leer el lenguaje corporal de Grimley. Era obvio que Grimley manejaba el archivo casi como un entrenador que agita un pez frente a una foca en un acuario. Al menos, esa fue la impresión que tuvo. Dwanne decidió que la reunión había terminado, se levantó de su silla. Ambos hombres estrecharon la mano de Grimley y salieron por la puerta con la intención de recibir una citación. Dwanne sabía que tomaría al menos otro día y costaría miles. Incluso entonces, no había garantía de éxito. Dwanne esperaba que George conociera a un juez amistoso. Mientras pasaba por el escritorio de la asistente, ella se levantó y se ofreció a acompañarlos hasta la puerta principal del edificio. El viaje en ascensor fue tranquilo, pero justo antes de que Dwanne saliera por la puerta giratoria, la asistente le estrechó la mano y dijo: «Vamos a almorzar, señor Larsen». «Solo los dos». Dwanne sintió el trozo de papel en su mano y simplemente asintió. Mientras George llamaba a un taxi, Dwanne aprovechó para mirar la hoja. Había un número de teléfono allí. 2 horas después, Dwanne estaba sentado en una mesa tranquila frente a la asistente de Grimley, Elaine Stewart. «Sé que tu abogado está trabajando en conseguir una citación, pero hay algo que necesitas saber sobre Sandy Mason que no está en el expediente. ¿No tienes miedo de meterte en problemas con tu jefe al encontrarte conmigo?» «No. El señor Grimley realmente me pidió que te encontrara. Él es uno de los buenos. Sus manos están atadas por la ley, pero hará todo lo posible para ayudarte a proteger a esa señora del norte. Cuando nos deshicimos de Mason, temía que tiráramos la jarra por el camino. Pero sin acción policial, poco podíamos hacer. Cuando una firma de Seattle llamó pidiendo recomendaciones, el señor Grimley hizo todo lo posible para aconsejarle sin violar las normas de la empresa. Política. Escuché su parte de la conversación, pero obviamente quien sea que estuviera hablando era demasiado tonto o simplemente ignoraba las advertencias sutiles. Hay documentación en el expediente de 2 advertencias que Mason recibió por acosar a 2 mujeres en su departamento. El señor Grimley estaba en proceso de despedir a Mason cuando éste presentó su renuncia abruptamente y se fue con menos de una semana de preaviso. Estábamos contentos de que todo el episodio hubiera terminado. Pero una semana después, recibimos una consulta sobre Mason del Departamento de Policía de Houston, que estaban investigando a petición del Departamento de Policía mexicano. La Policía Estatal de Tamaulipas está investigando la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto. La policía estaba buscando a Mason. Se fue de Texas bastante repentinamente. El señor Grimley llamó a la policía cuando recibió una llamada de Seattle. Pero eso es lo último que supimos de la policía o de cualquier otra persona hasta que su oficina nos llamó la semana pasada. Entonces no saben qué pasó con la investigación policial mexicana. Bueno, esto es lo peor. Extraoficialmente, el señor Grimley me pidió que lo siguiera porque mi cuñado es policía. Y esto es lo que descubrí. La mujer era ciudadana mexicana, pero tenía una visa de trabajo en Texas. Había evidencia de que conoció a Sandy Mason en un sitio de citas y sus amigos pensaron que estaba saliendo con Mason, pero terminó la relación después de la segunda cita. No entiendo por qué la encontraron en México. Evitaba cruzar la frontera excepto para visitar a su familia los domingos y siempre regresaba a EU antes del anochecer. La policía mexicana quería hablar con Mason porque sus registros mostraban que Mason había ingresado al país unos días antes de que un granjero descubriera el cuerpo. No había registro de que ella hubiera ingresado al país. No había suficiente evidencia para extraditar a Mason, pero pidieron a la policía de Houston que lo interrogara. Los detectives de Houston entrevistaron a Mason una vez el día antes de que Mason presentara su renuncia a nosotros. Una semana después, un detective vino a nuestra oficina buscando a Mason. Planeaban entrevistarlo nuevamente, pero su apartamento estaba vacío. Le dijimos todo lo que sabíamos, que no era mucho.
Como dije, esto es lo último que supimos de la policía. Mi cuñado dijo que si Mason regresara a México, se emitiría una orden de arresto en su contra. Duane y la señorita Stewart terminaron el almuerzo, la señorita Stewart anotando algunas cosas aquí y allá en respuesta a las preguntas de Duane. Se despidieron y Duane llamó a su jefe en Seattle con la noticia. Dave Phillips llamó a Jason tan pronto como colgó con Duane, pero su llamada fue a correo de voz. Ese mismo jueves, Sandy pasó junto a la cabaña de Tyler preguntándose por qué la vida era tan injusta y cuándo tendría un respiro. Uno de los autos estacionados en el camino de entrada anoche no estaba allí, lo que significaba que ni Alexis ni la novia de Tyler estaban en la casa. Habría sido agradable terminar con esto anoche, pero mientras Sandy se acercaba a la cabaña, una luz activada por movimiento se encendió e iluminó el patio. Esta mañana, Jason Tyler estaba cortando el césped delantero y Sandy pasó en su coche. Google Earth le dio una buena idea de dónde estaban las cabañas más cercanas, y un rápido paseo por los vecinos confirmó que no estaban cerca y no representaban una amenaza para sus planes. Sandy continuó por el camino de grava, estacionó su coche en el estacionamiento del parque estatal, sacó su bicicleta de montaña del portabicicletas trasero y se dirigió por el sendero junto al lago. Sandy supuso que la bicicleta atraería menos atención y sería más fácil de esconder. Sobre el ruido del cortacésped, Jason pensó que escuchó un grito. Al mirar hacia arriba, podría haber jurado que vio a dos personas a través de la gran ventana panorámica de vidrio. Sorprendido por un momento, Jason cometió un error potencialmente fatal. Presionó el botón de apagado de la cortadora de césped, corrió por el césped y se apresuró hacia la cabaña. Katie giró hacia el camino de grava que conducía a la cabaña. Algo estaba mal. En todos los años que había vivido en casa, no podía recordar ni una sola vez que su padre hubiera dejado una herramienta en el césped. Pero la cortadora de césped estaba allí tirada. ¿Estaba paranoica con las advertencias de su padre sobre el acosador de su madre? ¿Cómo sabe este tipo dónde están esta semana? No sabía por qué, pero mientras estaba sentada en el coche y pensaba, se dio cuenta de que también era extraño que ni su padre ni su madre vinieran a la puerta a saludarla. Eso es exactamente lo que siempre hacían por ella o por el otro. Por un segundo, Katie pensó en el peor escenario posible. Su mamá y papá decidieron aprovechar su ausencia y pasar un tiempo a solas. Pero eso no explicaba la presencia de la cortadora de césped. Por supuesto, sus padres ya no eran tan apasionados como para no poder esperar unos segundos para guardar sus herramientas. Paranoica o no, Katie simplemente sintió algo, sacó el arma de su bolso y echó hacia atrás el corredero para cargar la bala hueca. Sostenía el arma en la mano, el dedo fuera del gatillo como le había enseñado Charles, y la escondió secretamente en su bolsa de compras. Katie salió del coche, subió los escalones y entró en la casa. Katie se dio cuenta de que estaba equivocada. Entra, jovencita. Debes ser Katie. Jason y Alexis estaban sentados en un sofá en una habitación grande, y detrás de ellos, un hombre con los ojos salvajes y un arma estaba sentado en un taburete de bar. El arma estaba apuntando a la nuca de su madre. Vamos, dije. Entra y únete a esta fiesta. Tu madre me engañó. Me hizo creer que estaba interesada en mí. Pero siguió riéndose con esa perra, Susan Astor. Susan ya no se ríe. Y en unas horas, tu madre tampoco se reirá. Entra. Katie no se movió. Intentó pensar lo mejor que pudo. Pensar en todo lo que Charles le había enseñado durante el último año. Tenía un claro disparo a Mason, pero sabía que no podía levantar el arma lo suficientemente rápido como para evitar golpear primero a su madre. Charles le enseñó que no era como en las películas. Era casi imposible disparar antes de que el malo apretara el gatillo. Mason malinterpretó la falta de movimiento de Katie. Tienes miedo. No puedes moverte por el miedo. Esto será más divertido de lo que planeé originalmente. Supongo que tendré que jugar contigo un poco primero.
tu padre no es tan valiente sin su escopeta. Mason miró a Jason y agitó el arma entre las cabezas de Alexis y Jason. Tengo algo para ti. Mason se rió siniestramente y miró hacia atrás a Katie. Y solo porque puedo, permitiré que tus papás vean una bala en sus rodillas para mantenerlos vivos, pero inmovilizados. Mason siguió riendo, se bajó del taburete y comenzó a caminar alrededor del sofá, colocándose en posiciones de tiro de rodillas. Primero Jason, ya que Mason lo consideraba la mayor amenaza. Desde esta perspectiva, Mason no podía monitorear efectivamente a Katie y a sus padres. Al mismo tiempo, Katie pensó que esta era su mejor oportunidad. Katie dejó caer la bolsa de sus manos y comenzó a levantar el arma. El sonido de una bolsa golpeando el suelo cambió la atención de Mason de Jason a Katie, aunque solo por un segundo. Pero un segundo es todo lo que Katie necesitaba. Sus ojos vieron a través de las miras de su pistola semiautomática SIW de 9 milímetros. Los ojos de Mason se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Su mano se extendió hacia Katie para apuntar con su Glock. Ella era la mayor de las amenazas ahora, pero era demasiado tarde. Katie no pensó en las consecuencias cuando su dedo presionó el gatillo, como le habían enseñado y entrenado durante meses en el campo de tiro. Aunque esto está justificado. La primera bala alcanzó a Sandy Mason en el pecho. Pero incluso mientras Mason sentía que la bala entraba en su cuerpo, escuchó el sonido de un segundo disparo. Además de jalar el gatillo correctamente, Katie tomó en serio otra lección que Charles le enseñó. Nunca les permitas retirarse. Elimina la amenaza. Las piernas de Mason cedieron y se derrumbó al suelo. Más tarde, Jason tuvo momentos de duda sobre su valentía y masculinidad. Se preguntó si debería haber atacado a Mason antes de que su hija regresara a casa. Lo pensó. ¿Sabía que Katie vendría con su arma? ¿Es por eso que no actuó antes? En el fondo, sabía la respuesta. Momentos antes de que Katie soltara su bolso, Jason estaba a punto de saltar del sofá en un último intento desesperado por quitarle el arma a Mason. A pesar de la escasa posibilidad de que tal movimiento tuviera éxito, alguien velaba por él y su familia. El bolso cayó milisegundos antes de que se moviera. Por ahora, Jason estaba simplemente feliz de que sus dos chicas estuvieran vivas y sanas. Agarró a Alexis y la abrazó fuertemente contra su pecho, luego alcanzó a Katie para unirse a ellos. Katie tuvo la presencia de ánimo de sacar una bala de la recámara de su pistola antes de unirse a ellos. Alexis vio lo que estaba haciendo y de repente se dio cuenta de lo que Katie había hecho. El SOC comenzó a desaparecer. ¿De dónde salió esta pistola? Jason y Katie se miraron tímidamente antes de que Jason respondiera, más tarde, cariño. Solo alegrémonos de que nuestra niña sepa cómo usarla. Espero conocer a Charles para agradecerle su parte en salvar a mi familia. Los policías estatales y los alguaciles del condado comenzaron a llegar dentro de media hora de la llamada al 911 de Tyler. Fue bastante claro lo que sucedió y cómo Katie disparó en defensa propia. El coche de Mason fue encontrado media hora más tarde, y su contenido respondió muchas preguntas sobre el caso de Tyler y 2 asesinatos sin resolver en Florida y México. Pasarían 2 días más antes de que se encontrara el cuerpo de Susan. Mason tenía recuerdos de los 3 de sus asesinatos. Además, se encontraron videos y fotografías de cientos de mujeres desprevenidas en unidades flash almacenadas en una maleta. Las fechas en las imágenes abarcan los últimos 12 años. En el maletero había una placa de Ontario robada, mapas de Canadá y una guía del Caribe y Venezuela. Aparentemente, Sandy Mason planeaba escapar a través de Canadá y terminar escondiéndose en algún lugar donde no fuera atrapado. 4 días después, Jason estaba sentado en el porche trasero bebiendo cerveza y observando cómo la luna se elevaba sobre el lago. La luna estaba en cuarto creciente y el cielo estaba oscuro, lo suficientemente oscuro como para ver 1.000.000 de estrellas. Mientras Jason se sentaba y lo observaba, una estrella fugaz pasaba junto a la Vía Láctea. Jason recordó un dicho de su juventud:
hacer un deseo en una estrella fugaz. No, gracias. Ya conseguí mi deseo. Dijo una pequeña oración de agradecimiento mientras miraba hacia la cabaña. En la mesa, iluminado solo por una vela, estaban su esposa, su hija y Charles. Charles llegó más temprano ese día. Jason no se sorprendió en absoluto de que él y Alexis inmediatamente le tomaran simpatía al joven. Era inteligente, respetuoso y claramente estaba enamorado de Katie. El rudo oso papa de Jason se convirtió en un oso de peluche antes de que terminara la cena. Alexis estaba entretenida por el comportamiento de Jason, tan diferente de cómo Jason había abordado las citas anteriores de Katie. Jason incluso estuvo de acuerdo cuando Charles se ofreció a llevarlo al campo de tiro local para enseñarle cómo usar una pistola correctamente. Alexis se negó cuando él le ofreció el mismo entrenamiento. Ahora aceptó permitir que el arma se llevara a su casa, pero no estaba preparada para dispararla. El tiempo dirá si cambia de opinión, pero por ahora fue una pequeña victoria cuando aceptó que si se prohibían las armas, solo los criminales las tendrían. Mientras Jason estaba sentado en el porche trasero terminando su cerveza y sintiéndose bendecido, la puerta de pantalla se abrió y Alexis salió con un par de botellas más en sus manos. Le entregó una a Jason antes de sentarse junto a él. Jason dio un sorbo de la botella. Esta es mi cuarta cerveza esta noche. Me levantaré al menos una vez esta noche para deshacerme de ella. Bueno, cuando vuelvas a la cama, no dudes en despertarme. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos a medianoche? Jason sonrió irónicamente, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Charles y Katie salieron y se dirigieron hacia el lago. Vamos a salir en el bote y tal vez a nadar. Jason y Alexis respondieron simultáneamente. Ten cuidado. Alexis rió y miró a los ojos de su esposo. Me cae bien. Puedo decir que a ti también te gusta. Es bueno que esté aquí. Ayudará a Katie a olvidar lo que sucedió la semana pasada. Sandy Mason merecía morir. Ojalá no fuera nuestra hija quien lo hiciera. Tuvo un par de noches sin dormir el fin de semana pasado. Estábamos en la cocina y Katie compartía algunos de sus sentimientos. Charles le sostuvo las manos. La dejó llorar una vez más. Este joven es más maduro que sus años. ¿Cómo tuvimos tanta suerte? ¿Jason? Pienso en Susan todo el tiempo y qué triste es. Era una mujer tan dulce y su vida fue tan trágica. Lloro cuando pienso en cómo terminó su vida. Jason sabía que no había respuesta, así que puso su brazo alrededor de Alexis y simplemente abrazó a su esposa. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.